¿Por qué la presión de ECOWAS sobre el Sahel se intensifica justo ahora? ¿Qué secretos han salido a la luz en las últimas semanas? Esta historia, que comenzó a gestarse hace meses y que muchos pensaban ya entendida, vuelve a ser noticia gracias a una serie de confesiones y revelaciones que, por fin, sacan a la luz lo que millones de africanos venían sospechando. La presión sobre la Alianza del Sahel nunca fue realmente sobre democracia, sino sobre control, injerencia y miedo. Piénsalo por un momento. Cuando la región del Sahel, hablamos de Mali, Burkina Faso y Níger, se sacudió ante las amenazas y ultimátums de ECOWAS, parecía que la única preocupación era la vuelta a un orden democrático. Pero, ¿por qué ese tono tan agresivo? ¿Por qué esa urgencia casi desesperada? Cuando el propio presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, líder de ECOWAS, declaró públicamente que estos países no tenían elección y debían regresar al bloque, el mensaje no sonó a llamado de hermandad ni a mediación diplomática. Era más bien una orden, una demostración de fuerza. Durante meses, la narrativa estuvo envuelta en misterio. Se nos vendió la idea de que la presión respondía a principios democráticos, pero tras bambalinas, los hechos eran otros. ¿Por qué entonces este regreso al tema? Porque ahora, tras nuevos testimonios, todo encaja. Las acciones de ECOWAS no eran altruistas. Analistas políticos ya lo advertían. Detrás de la fachada diplomática se escondía el temor a perder influencia, a que la Alianza del Sahel expusiera la ineficacia y la inseguridad que durante años se ocultaron tras comunicados y cumbres vacías. Lo que está en juego no es solo una disputa política. Hablamos de soberanía real, control de recursos, seguridad para millones y el derecho del continente africano a escribir su propia historia. Si no entendemos la verdad que hay detrás, corremos el riesgo de que África vuelva a ser definida por intereses ajenos. Retrocedamos en el tiempo y descubramos juntos cómo se desató esta crisis y qué llevó realmente a la Alianza del Sahel a romper con ECOWAS. Todo comenzó con declaraciones inesperadas y una región al borde del colapso diplomático. Julius Maada Bio, el presidente de Sierra Leona y actual líder de ECOWAS, sorprendió a todos cuando lanzó un ultimátum público y directo a Burkina Faso, Mali y Níger. O retoman el camino marcado por nosotros, o enfrentarán las consecuencias. El tono era imposible de ignorar. No era una invitación al diálogo ni un llamado a la hermandad africana, sino una exigencia autoritaria de elecciones inmediatas, acompañada de amenazas de aislamiento y sanciones. Aquella reacción encendió todas las alarmas, porque lo que estaba en juego iba mucho más allá de un simple desacuerdo político. Era una lucha abierta por el control y la autonomía regional. Pero, ¿qué es exactamente ECOWAS? La Comunidad Económica de Estados de África Occidental es un bloque fundado supuestamente para fomentar la cooperación, la integración y la estabilidad en la región. Sin embargo, en los últimos años, su imagen de mediador imparcial se ha ido desmoronando. Mientras tanto, la llamada Alianza del Sahel, integrada por Mali, Burkina Faso y Níger, nació como respuesta a la inseguridad crónica, el fracaso de la diplomacia tradicional y la necesidad imperiosa de proteger a sus ciudadanos frente a amenazas reales, especialmente el terrorismo. La tensión detonó cuando ECOWAS, en vez de escuchar las razones de estos países para priorizar la seguridad nacional, prefirió insistir en procesos democráticos formales, incluso cuando las urnas no ofrecían garantías de paz. Esa presión no fue entendida como ayuda, sino como injerencia. Un bloque regional más preocupado por aparentar éxito frente al mundo que por resolver las crisis internas de sus miembros. Esto revela una realidad incómoda. ECOWAS empezó a actuar más como un mecanismo de presión que como un refugio de solidaridad africana. Ignorar este trasfondo perpetúa la manipulación política y erosiona la confianza entre naciones que deberían apoyarse mutuamente. La fragilidad de la región quedó expuesta y el miedo al cambio se apoderó de quienes alguna vez prometieron unidad. Pero, ¿por qué tanto pánico y hostilidad por parte de ECOWAS? Aquí surge el verdadero conflicto.
La verdad detrás del pánico. Miedo a perder el control o a exponer la incompetencia. Porque lo que realmente sacudió a ECOWAS no fue el discurso de la democracia, sino la inesperada solidez de la Alianza del Sahel. A medida que Burkina Faso, Mali y Níger tejían una red de cooperación sin precedentes, los viejos esquemas de presión política y diplomática empezaron a tambalearse. Frente a crisis reales, ataques terroristas, inseguridad, inestabilidad económica, la respuesta de ECOWAS fue predecible. Reuniones de emergencia, comunicados solemnes, gestos burocráticos, pero poca acción concreta. Mientras tanto, en el Sahel, los nuevos líderes apostaban por algo inusual: priorizar la seguridad y la soberanía nacional antes que los discursos vacíos. Lo que pocos esperaban era que, tras la ruptura con ECOWAS, la coordinación militar y la inteligencia compartida entre los países del Sahel empezarían a dar frutos visibles. Las cifras hablan. Los ataques terroristas disminuyeron y la cooperación fronteriza se fortaleció. Para muchos, esto fue la señal de que el relato impuesto desde fuera, ese que pronosticaba el caos y el colapso tras la independencia de la alianza, era simplemente falso. Pero para ECOWAS y sus aliados, lo que estaba en juego iba mucho más allá. El control sobre los recursos naturales, la influencia política regional y, sobre todo, la imagen internacional de poder y estabilidad. Aquí es donde llegan las confesiones y revelaciones más explosivas. Porque, lejos de defender la democracia, la presión creciente de ECOWAS parece haber sido una maniobra calculada para recuperar el control perdido y frenar la marea soberanista en el Sahel. Los discursos de solidaridad y preocupación humanitaria ocultaban una realidad mucho más cruda: el miedo de las élites y de actores externos a perder privilegios largamente asegurados. El costo de este enfrentamiento no es solo la reputación de las instituciones africanas ante el mundo, sino la capacidad de millones de ciudadanos para decidir su propio destino sin injerencias. Y justo cuando creíamos entender el tablero, aparecen las confesiones que lo cambian todo. Capitanes, ex líderes y hasta diplomáticos admiten lo que muchos sospechaban: operaciones encubiertas, espionaje, intentos de golpe. Las sospechas de manipulación ya no son solo teorías. Ahora, con estas confesiones, sabemos que hubo algo mucho más oscuro moviéndose en las sombras. Pero, ¿cómo se orquestó todo esto? Y lo más importante, ¿quiénes estuvieron realmente detrás? Las sospechas de injerencia externa se confirman con confesiones explosivas. Veamos qué sucedió en las sombras. Espionaje, traición y resistencia. La lucha se traslada a las calles y cuarteles. Lo que hasta hace poco parecía una simple disputa diplomática, hoy se revela como una operación encubierta de dimensiones insospechadas. Las confesiones recientes de líderes como Ibrahim Traoré y Paul-Henri de Mueva han sacudido los cimientos del relato oficial. Un golpe de Estado fue planeado y orquestado por fuerzas externas, con la complicidad de actores dentro y fuera de la región. El caso más alarmante es la visita de Julius Maada Bio, que en apariencia respondía a motivos de amistad o ayuda humanitaria. Pero la verdad salió a la luz. Fue una misión de espionaje puro y duro. Maada Bio llegó a Burkina Faso no para dialogar, sino para estudiar de cerca la estructura de defensa y los protocolos de seguridad del país. Analizó la organización militar, investigó el funcionamiento interno del gobierno de Traoré y buscó vulnerabilidades clave para facilitar un ataque estratégico en el futuro. ¿Cuál era el verdadero objetivo? No era fortalecer la democracia, ni mucho menos proteger los intereses africanos. Era desestabilizar la Alianza del Sahel y preparar el terreno para una posible intervención extranjera, disfrazando la manipulación como diplomacia. Este golpe, sin embargo, fracasó estrepitosamente. La razón es contundente: no se puede comprar la lealtad de un patriota. Las Fuerzas Armadas de Burkina Faso se mantuvieron firmes y la población civil se volcó en apoyo a su gobierno. La unidad y el espíritu patriótico prevalecieron sobre la injerencia, demostrando que la verdadera fuerza de la Alianza del Sahel reside en su gente y su determinación.
La presión de ECOWAS, lejos de conseguir sus objetivos, expuso su propio temor. El miedo a perder el control ante un África que decide su destino. Pero el peligro no ha pasado. Lo que está en juego ahora es la integridad misma de las instituciones africanas. Si se permite que la manipulación y la intervención extranjera dicten el rumbo político, la soberanía nacional quedará a merced de intereses ajenos y la inestabilidad será la norma. La pregunta que resuena en cada rincón del continente es clara. ¿De qué sirve una democracia que ignora la seguridad nacional, el hambre y la dignidad de su pueblo? La contundente declaración de Traoré lo resume todo. No se puede servir la democracia en un plato vacío. Las familias necesitan comida, seguridad y esperanza, no conceptos abstractos. Este mensaje ha encendido una chispa de conciencia colectiva desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Contra todo pronóstico, tras la ruptura con ECOWAS, no llegó el caos, sino un renovado espíritu de colaboración regional, menos injerencia extranjera y una confianza nacional en auge. Justo esto es lo que más temen las potencias externas. Así, el desenlace de este episodio obliga a repensar el significado real de la democracia y la soberanía en la África contemporánea. ¿De qué sirve la democracia si no garantiza seguridad ni dignidad a su pueblo? Esa pregunta, tan simple y poderosa, quedó plasmada en la contundente declaración de Ibrahim Traoré. No se puede servir la democracia en un plato de comida. La gente no se alimenta de conceptos políticos abstractos, sino de realidades tangibles. Comida en la mesa, seguridad en sus barrios y un mínimo de paz para criar a sus hijos. Esa verdad sin filtros ha resonado desde el Atlántico hasta el Mar Rojo, encendiendo un fuego en los corazones de millones. Muchos expertos y detractores auguraron el caos total cuando la Alianza del Sahel rompió con la CEDEAO. Pero, ¿colapsó el cielo como predecían? Todo lo contrario. Hoy vemos más cooperación regional, una clara reducción de la injerencia extranjera y una confianza nacional en plena ebullición. Este giro aterra a quienes dependen de la inestabilidad para mantener su influencia. La Alianza del Sahel de 2026 ya no es solo un tratado o un acuerdo político. Es ahora un símbolo de resistencia y autodeterminación, la prueba de que las naciones africanas tienen la capacidad de trazar su propio destino. Frente a la presión y la hostilidad de la CEDEAO, lo que quedó expuesto fue su propia fragilidad y la dependencia de intereses externos. Su reacción no fue buscar el diálogo, sino recurrir a la coerción, la manipulación y hasta operaciones encubiertas. Todo esto porque estaban perdiendo el control, y su miedo quedó al desnudo ante el mundo. Hoy, la gente en la calle está viendo con claridad lo que antes se ocultaba tras el discurso diplomático. Se están conectando los hechos, desmitificando la supuesta neutralidad y preguntándose, ¿realmente la CEDEAO vela por el pueblo? La respuesta, cada vez más unánime, es negativa. Si su prioridad fuera la protección de vidas humanas, el combate al terrorismo y la defensa de las aldeas rurales habrían sido tareas inmediatas. Pero la realidad muestra otra cosa. Una burocracia dedicada a preservar el statu quo y el poder institucional, no la dignidad de la ciudadanía. Lo fundamental aquí es esto. África debe decidir si su prioridad es aceptar una democracia impuesta desde fuera, o construir un modelo que responda a las necesidades reales de sus pueblos, su historia y su futuro. La Alianza del Sahel nos está mostrando que hay otra vía, una en la que la agencia africana y la confianza en uno mismo pueden ser el motor de un nuevo renacimiento. Y con esto llegamos al desenlace. ¿Qué camino elegirá África y cómo puedes sumarte a esta conciencia crítica? La lucha por la soberanía y la verdad no ha terminado. El juicio de la historia ya comenzó. Ahora, más que nunca, cada acción, cada palabra y cada silencio cuenta. Lo que hemos visto en estos últimos meses no es solo una confrontación política, es la exposición de una batalla mucho más profunda. El derecho del pueblo africano
a decidir su destino frente a la manipulación y la injerencia. Los hechos hablan por sí mismos. La presión de ECOWAS no fue por valores democráticos, sino por temor a perder el control. La respuesta del Sahel, lejos de ser un acto de rebeldía ciega, ha sido una declaración contundente de independencia y defensa de recursos, identidad y seguridad. Pero aquí es donde entramos nosotros. Si la ciudadanía se cruza de brazos, los intereses foráneos seguirán dictando el futuro del continente. La resistencia no puede quedarse en las élites. Debe ser un compromiso diario de vigilancia y conciencia colectiva. La historia no espera a nadie, y lo que está en juego es demasiado grande. La dignidad, el control de los recursos y el legado para las generaciones que vienen. Porque mañana, cuando se escriba el relato de este tiempo, solo habrá dos bandos: los que defendieron la soberanía y los que la vendieron al mejor postor. No seamos espectadores, seamos protagonistas.